Bueno, chicos, el día de hoy, ¿no?, trabajaremos en nuestra área de química. Para poder entender nuestro trabajo del día de hoy, ¿no?, nosotros sabemos que vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Y también sabemos que la materia y la energía, ¿no?, no se construye, ¿no?, sino se transforma. Y gracias a estos grandes procesos podemos asegurar la supervivencia de los seres vivos. Ejemplo, ¿no? Gracias al sol, ¿no?, las plantas pueden realizar fotosíntesis y es por ello, ¿no?, las plantas van a producir los alimentos y esto va a asegurar la supervivencia de los seres vivos. En otras palabras, ¿no?, la materia se transforma y ocurren ciertos cambios. A estos cambios, a estas transformaciones, vamos a llamar fenómenos. Para poder entender, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo, ¿no?, 2 trozos de papel. Vamos a ver cómo es que estos papeles van a tener distintas reacciones. Primero, ¿ya?, agarro el papel y lo empiezo a cortar. Lo voy a cortar en pedazos, ¿no?, cada vez más pequeños. Al haber concluido, ¿no?, ¿qué obtengo? Papeles cortados, ¿no? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Si yo agarro este papel y también quiero reducirlo a su mínima expresión, pero en esta oportunidad no lo voy a cortar, sino lo voy a quemar. Mientras yo estoy quemando, voy a poder, ¿no?, ver ciertos cambios. ¿Cuál es el primer cambio que veo? ¿No? Que se realiza una combustión, es decir, ¿no?, este papel se va a quemar. Si yo voy a permitir que todo esto, ¿no?, se queme, va a llegar un momento en que va a terminar esto y vamos a encontrar una reacción final. Al encontrar la reacción final, yo voy a poder comprobar. En la primera experiencia que he visto, ¿no?, ¿el cuerpo ha cambiado? ¿Ha cambiado su composición? No ha cambiado. Sigue siendo papel. ¿Pero qué ha pasado en la segunda? En la segunda hemos visto que hay un cambio, ¿no? Porque lo que queda ya no es papel, sino es ceniza. Entonces, chicos, a estos cambios se les va a llamar fenómeno. Aquel que no ha cambiado su composición, sigue siendo el mismo, se le va a llamar el fenómeno físico. Pero aquel que ha cambiado y se ha convertido en otra sustancia, ustedes acá la ceniza, se le va a llamar fenómeno químico. Acá también tengo el ejemplo, ¿no? Tengo el ejemplo de un alambre. Este alambre, al ser expuesto a la humedad, al frío, al agua, ¿no?, empieza a oxidarse. De tal manera que este óxido va a permitir corroer el fierro. Esto será un tipo de fenómeno correspondiente acá al físico, correspondiente al químico. Entonces, hijos, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los fenómenos de la materia. Recordando que un fenómeno, ¿ya?, es una manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y que lo puedo visualizar mediante mis sentidos, ¿no? En esta experiencia, ¿qué sentidos he utilizado? La vista, el olfato, porque yo he podido percibir el olor al humo, ¿no?, el tacto. En tal sentido, dice, un fenómeno es una transformación
transformación de la materia. Estos tipos de cambios, ¿ya? Este tipo de modificaciones vamos a encontrar en tres formas. El primer cambio que vamos a encontrar es un fenómeno físico. Otro fenómeno, un fenómeno químico. ¿Ya? Y el otro, un fenómeno nuclear. Vamos a centrarnos en el primer fenómeno, llamado el fenómeno físico. ¿Qué me dice el fenómeno físico? El fenómeno físico me dice que es el cambio pasajero, ¿no? ¿Ya? Sigue siendo momentáneo. Por ejemplo, puede ser el de correr, ¿no? Puede ser el cambio de estado de líquido a gaseoso. ¿Ya? Dice, no realiza variaciones. La sustancia va a seguir siendo la misma. Esto sigue siendo papel. No origina nuevas sustancias. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo su composición. Este fenómeno se puede repetir varias veces. Ejemplo, doblar un clavo, patear una pelota, los cambios de estado, no agarrar una piedra. ¿Qué pasa? Agarrar una piedra y rompo la luna. Es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque la sustancia mantiene su composición. No hay cambio, no hay variación. Pero ¿qué va a pasar en el fenómeno químico? En el fenómeno químico sí, dice, ¿no? La sustancia deja de ser permanente. ¿Ya? Hay cambios. ¿Por qué? Porque se va a convertir en otra sustancia. Origina nuevas sustancias. ¿Ya? Ejemplo. El primer ejemplo que hemos hecho, quemar un papel. El segundo, la fotosíntesis. Recuerda que la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué hace la planta? Captura la luz del sol, ¿no? Y en la clorofila, ¿qué hace? Transforma ese CO2, ¿no? Es liberado en oxígeno y el resto en glucosa que va a servir para las plantas. Entonces, el segundo, la fotosíntesis. Tercero, la digestión, ¿no? Yo voy a ingerir mis alimentos. El alimento que yo voy a ingerir va a ser transformado, ¿no? ¿En qué? En nutrientes para mi organismo y va a quedar un resto, ¿no? Que mi cuerpo no lo utiliza y lo elimina mediante las heces. Entonces, esta sustancia va a cambiar y por lo tanto va a ser un cambio o un fenómeno químico. Existe un nuevo fenómeno llamado el fenómeno nuclear. Este fenómeno nuclear, ¿no? Es el cambio que experimenta la materia a nivel nuclear, a nivel de átomo. Con respecto a esto, hay dos tipos de cambios nucleares. Uno, que se le va a llamar la fisión, ¿ya? Nuclear, ¿ya? Que se va a dar por la separación de los núcleos. Esto se va a dar con los reactores atómicos. Y el otro, la fusión nuclear, es por la unión de los núcleos, ¿no? Vemos acá, tal es los rayos del sol. Se van a unir los átomos de hidrógeno y el helio. Entonces, jóvenes, vamos a poder ver tres tipos de fenómenos, pero lo más común y los que nosotros podemos ver son los fenómenos físicos y químicos. Acá tenemos, ¿no?, un listado donde vamos a escribir según lo que corresponda. Lanzar una piedra. Si yo lanzo una piedra, ¿qué fenómeno será? Al lanzar la piedra, ¿va a cambiar su composición?
No, va a seguir siendo piedra. Por lo tanto, es fenómeno físico. Si yo agarro un clavo y lo doblo, ¿va a cambiar su composición? No, va a seguir siendo clavo. Por lo tanto, es un fenómeno físico. Si rompo la hoja, ¿qué fenómeno será? Fenómeno físico. El respirar, ¿qué fenómeno será? ¿No? ¿Qué ingresa? El oxígeno. Mi cuerpo lo va a asimilar y se va a transformar. Entonces va a ser un fenómeno químico. La digestión, proceso químico. Cuando el agua hierve, ¿no? Va a cambiar de estado, pero va a seguir siendo agua. Por lo tanto, es un fenómeno físico. El doblar una hoja, fenómeno físico. Si se oxida el clavo, sí, se cambia, ¿no? Es un fenómeno químico. Y que se pudre una manzana, es decir, la descomposición, es un fenómeno químico. Muy bien, chicos. Entonces, podemos distinguir los tipos de fenómenos, ¿no? En la materia. Recuerda que la materia no se crea, la materia no se destruye, la materia solo se transforma.